¿Qué tal? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos de lleno con una de las herramientas, yo diría que de las más potentes, para analizar circuitos eléctricos. ¿Les ha pasado que ven un diagrama y se quedan pensando, bueno, ¿y ahora por dónde empiezo? Pues para eso está el análisis de mallas. Es la clave para ponerle orden al caos. ¡Arranquemos! Aquí tenemos el desafío del día. Un circuito sí, pero uno con varias fuentes de energía y con distintos caminos para la corriente. A simple vista, la verdad es que intimida un poco. La pregunta es, ¿cómo le hacemos para calcular qué está pasando en cada punto? A ver, observemos este circuito más de cerca. Tenemos dos fuentes de voltaje, 3 resistores, y todo está organizado en lo que parecen ser dos bucles, o como les llamamos, dos mallas. Si quisiéramos usar solo las leyes más básicas, como la ley de Ohm, solita, no es nada obvio por dónde arrancar. Y esa es la pregunta del millón. ¿Cómo lo abordamos de una forma sistemática para no acabar perdidos? Lo que nos hace falta es un método, ¿no? Un plan claro que nos vaya guiando paso a pasito. Y esa herramienta, por supuesto, tiene nombre. Se llama análisis de mallas. Pensemos que es como la navaja suiza en la caja de herramientas de cualquier ingeniero. Es justo el método que va a transformar ese rompecabezas en un problema que sí podemos manejar. Exacto, es como una receta de cocina. Una serie de pasos que, si los seguimos al pie de la letra, nos garantizan que vamos a llegar a la solución correcta. No se trata de una teoría súper abstracta, sino de un método muy práctico y, sobre todo, confiable. Pero bueno, antes de empezar a cocinar, hay que conocer los ingredientes, ¿cierto? El concepto fundamental aquí es la malla. Para ponerlo fácil, es cada uno de esos lazos o ventanitas que vemos en el circuito. En nuestro ejemplo, está clarísimo. Tenemos 2 mallas. Muy bien, entonces ya tenemos la herramienta y conocemos el ingrediente principal. Ahora sí, vamos a seguir la receta paso por paso para resolver nuestro circuito. Aquí está el plan de acción. Son 4 pasos. Primero, identificar las mallas. Listo, ya lo hicimos. Segundo, asignar una corriente imaginaria a cada una de ellas. Tercero, aplicar una ley fundamental, la ley de voltaje de Kirchhoff o LVK. Y por último, el cuarto paso es hacer un poquito de álgebra. Miren, así se ve el segundo paso. Definimos una corriente que llamamos I1 para la malla de la izquierda y otra I2 para la de la derecha. Por pura convención, para mantener el orden, casi siempre las dibujamos en el sentido de las manecillas del reloj. Ok, ahora toda nuestra atención en la primera malla. La ley de voltaje de Kirchhoff, en esencia, nos dice que si le damos toda la vuelta a un lazo, la suma de las subidas y caídas de voltaje tiene que ser 0. Es como subirse a una montaña rusa. Al final del recorrido, se llega al mismo punto de partida, a la misma altura. Y esto es la traducción de esa ley a una ecuación matemática. Si recorremos la malla 1, vemos una subida de 5 voltios, luego una caída de voltaje en el resistor de 4 ohmios, y después viene la parte clave, el resistor de 2 ohmios. Como por ahí pasa tanto la corriente I1 en un sentido como la I2 en el otro, la corriente total desde nuestra perspectiva es la resta I1 menos I2. Perfecto, ya tenemos una ecuación en el bolsillo. Ahora simplemente vamos a repetir el proceso tal cual, pero esta vez para la segunda malla, la que está a la derecha. Y aquí tenemos la segunda ecuación. Noten cómo los signos cambian. Y lo más importante es que en el resistor que comparten, la corriente ahora la escribimos como I2 menos I1 porque estamos parados en la malla 2. La física es la misma, solo cambia nuestra perspectiva. La clave de todo es ser consistentes. Y aquí es donde pasa la magia. Con esto ya terminamos la parte de teoría de circuitos. Lo que nos queda ahora es algo que seguramente nos resulta mucho más familiar. Vean nada más esta transformación. A la izquierda, el diagrama que al principio parecía un enredo. Y a la derecha, después de simplificar un poco, tenemos un sistema de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Pasamos de un problema de circuitos a un problema de álgebra de los que sí sabemos cómo resolver. Y esa es la verdadera esencia de todo este análisis. Es un puente, es un método para traducir el lenguaje de la electrónica, con sus componentes y sus leyes, al lenguaje universal de las matemáticas.
Y son las matemáticas las que nos dan las herramientas para encontrar la solución. Bueno, ya que recorrimos toda la receta juntos, llegó el momento de aplicar este conocimiento. Observen este nuevo circuito. Es un poquito diferente, ¿sí? Pero los principios que acabamos de aprender aplican exactamente de la misma forma. Es una excelente oportunidad para poner a prueba si el método quedó claro. Así que, para cerrar, les dejo esta pregunta sobre la mesa. Tomando en cuenta todo lo que vimos, ¿cómo escribirían la primera ecuación para este nuevo circuito? Es un gran ejercicio para que el concepto se fije bien y para empezar a ver estos diagramas ya no como rompecabezas, sino como problemas que tienen una solución clara y elegante esperando a ser encontrada.